Gracias a Dios por esta bendición de poder estar aquí una vez más en la casa del Señor. Y ahorita que estamos en el culto y empezamos a orar por las necesidades, pero antes de orar, pues yo empecé a escuchar, como siempre lo hago, las personas que piden oración, y nos damos cuenta que hay muchas necesidades. Yo mismo tengo muchas necesidades. Y hay personas que necesitan un toque de Dios, sanidad, provisión, algunas cosas. Y a veces, cuando uno va a predicar, siempre le preguntas a Dios, ¿qué es lo que quieres que predique? Y cuando estaba ahí sentado, meditaba yo en mi predicación de hoy, yo decía, Señor, pero esta predicación no es como de aliento o para decir que lo que tu palabra dice, que tú los puedes sanar, que tú puedes ayudarlos, porque mi predicación es acerca del servicio a Dios. Pero cuando estaba ahí yo decía, híjole Señor, tantas necesidades, porque este sermón y no algún otro sermón de aliento. Pero el Espíritu de Dios, como a veces no es de manera, no lo oigo, pero sientes donde el Espíritu de Dios te habla de alguna manera, y yo entendí, y el Señor me hacía entender que muchas de las victorias que nosotros vayamos a obtener es por el servicio de calidad que le debemos a Dios. Hay enfermedad, necesitamos servir a Dios bien. Hay necesidades económicas, necesitamos servir a Dios bien. Hay necesidad de trabajo, necesitamos servir a Dios con calidad. Entonces, yo creo en esta tarde firmemente que la palabra de Dios siempre nos bendice. Y en esta mediodía no será la excepción. Así es que, hermanos, usted abra su corazón, abra su mente y escuche la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos bendice. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud que tú nos das, Pastor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas. Señor, tú estás con cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, Dios. Pero Padre, yo sé que en esta mediodía tú nos quieres hablar a través de tu palabra. Y nosotros como iglesia abrimos nuestro corazón, nuestra mente para escuchar. Somos una iglesia que sabe alabarte, que sabe adorarte, Señor. Pero creo que también, Dios, tú nos hablas por medio de tu palabra, y algo en esta mediodía tú quieres enseñar. Y yo sé, Señor, que muchos de nosotros haremos unos cambios en nuestra manera de servirte a ti. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, por favor? Y el tema de la predicación es el servicio a Dios. Repito, el tema de la predicación es el servicio a Dios. Veremos en este día acerca del servicio que Dios demanda de cada uno de nosotros como seguidores de Él. Si hay algo que nosotros debemos de saber es que Dios debe ocupar el primer lugar siempre, siempre, siempre en nuestra vida. Y no podemos decir esta frase a menudo o tan a la ligera, decir Dios es el primer lugar en mi vida, cuando en realidad en muchos de nosotros no lo es. Porque nuestro servicio a Él debe de ser el mejor de nuestra vida. Porque si hay algo que nosotros debemos de saber es que lo mejor de nosotros es para Él. Y yo les pregunto en esta mediodía, sin que ustedes me contesten, solamente háganse esta pregunta: ¿de qué manera estamos sirviendo a Dios? Háganse esta pregunta usted: ¿de qué manera estoy sirviendo a
Nuestro servicio a Dios debe estar basado en su palabra. Ningún servicio que hagamos vale nada si no está basado en la palabra de Dios. Si Él no lo pide, de nada vale que lo hagamos, aunque sea de corazón limpio y puro. Para que sea aceptado, debe ser basado en su palabra. Toda nuestra vida, hermanos, toda nuestra vida debe estar entregada a Dios para dar el servicio más excelente a Él. ¿Cuántos quieren darle un servicio excelente a Dios? Miren, en las empresas, toda empresa quiere dar un buen servicio. ¿Y para qué una empresa quiere dar un buen servicio? Para prosperar. ¿Quién dijo? ¿Quién fue? No conozco esa pasa, ¿no? Esa no la conozco. Toda empresa quiere dar un buen servicio para prosperar. Miren, el que vende comida o que hace tacos, ¿qué es lo que él hace para que tú vayas? Hay comida que nadie come tacos, de harina que se inflan, los ingredientes, el sazón, la atención. Nomás dije comida, el sazón. Mira, hay muchos restaurantes que abren y vas y cocinan bien rico, pero luego vas a los 2 meses y le quitan ingredientes porque quieren ganar más y se van abajo. El que vende comidas trata de hacerle lo mejor posible, y no solamente comida. Fíjese, yo he escuchado que para que tú regreses a un restaurante, lo ideal para que tú regreses es que te pongan una salsa de la más sabrosa que puedan. Y eso a muchos nos hace regresar. El que vende carros, ¿cómo te los ofrece? Pues aquí está este carro, no jala bien, no trae llantas, no prende, pero se va a buen precio, lo compraría. O los que venden ropa, ¿cómo te pones? No, hombre, se te ve bien bonito. Pero bonito, mira, no he visto que estás tan delgada. Ay, sí, de veras. Y no te vas a decir, no, hombre, no le va a quedar. Pero cuando una empresa quiere prosperar, siempre va a dar lo mejor. ¿Cuánto más vale dar el mejor servicio a Dios? Ya que esto nos va a llevar a una vida eterna ya con Dios. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros servimos a Dios bien, de manera correcta y dándole el primer lugar a Él, nosotros aquí en la tierra nos hacemos más productivos al ser buenos servidores de Dios. Porque cuando sirves bien a Dios, en ocasiones no es necesario ni que prediques. No me refiero a que no deben de hacerlo, testificar, pero la gente misma se da cuenta de a quién tú sirves. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos llamamos cristianos nos asemejamos más a Dios. Entonces, qué bonito es servir a Dios de la mejor manera. Y espero, mis hermanos, que a través de esta reflexión en esta mediodía aprendamos a dar el mejor servicio a Dios siempre, por la simple y sencilla razón que Él se lo merece y es el único al que nosotros debemos dar este servicio, de nadie más. Vamos a leer Deuteronomio 10:12, por favor, y también Deuteronomios 13:4. Dice Deuteronomio 10:12, ¿ya lo tienen? Está al final de la Biblia. Dice Deuteronomio 10:12, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, ¿y qué dice? Y sirvas a Jehová tu Dios y con toda tu alma. El 13:4.
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él serviréis. Número 1, el servicio a Dios es de todo corazón y alma. Dios requería de Israel un servicio que le agradara a él. Ellos tenían que servir a Dios con todo su corazón y su alma. Ese es el servicio que Dios demanda de cada uno de nosotros. Un servicio que sea de corazón y alma, que sea de una entrega completa de nuestro ser a Él. Vamos a Josué 22:5, por favor. Josué 22:5. ¿Quién no tiene? ¿Lo puede leer fuerte? Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Deuteronomio 11:13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El servicio que Dios demanda es uno que está comprometido a seguirle, cueste lo que cueste, sea la circunstancia que sea, no importando en nada lo que nos pueda suceder en este servicio. Juan 12:26 dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Un servicio de seguirle, cueste lo que cueste, sea donde sea, es un servicio de no enredarse en las cosas del mundo. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que medita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es un servicio dedicado solo para el Señor y por eso no se enreda en las cosas del mundo, para estar entregado completamente a Él. Si estás en el ejército, sirves a la nación que representas. Si estás en Jesucristo, ¿a quién vas a servir? Si estás sirviendo a Dios, no puedes servir a los demás. Dios demanda eso de nosotros, una entrega total a su servicio sin enredarnos en nada con las cosas del mundo. Porque hay algo muy claro, dice Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Porque si hay algo que nosotros, hermanos, debemos de saber y entender, es que no podemos servir a medias a Dios. O lo servimos totalmente, o prácticamente no estamos haciendo nada, porque nuestro Dios no acepta ningún servicio a medias. Y no podemos servir a dos señores a la misma vez. Vamos a leer, por favor, Mateo 4, versículos del 8 al 10, por favor. Mateo 4, versículos del 8 al 10. Lo leo y ustedes me siguen por su vista. Y dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Número 2, nuestro servicio es al Señor. Al único que debemos servir es a Dios.
No hay otro ser al que nosotros debamos servirle. Es al único que debemos de servir. No hay nadie más en este mundo que merezca ser servido, porque solo hay un Dios verdadero, un Dios único y soberano que está en todo y por todo. Hay diferentes cosas, hermanos, que de pronto aparecen en nuestra vida y nos dicen al oído: póstrate. ¿Esto es el pecado o todo aquello que quiere robar el primer lugar que le corresponde a Dios? Pero nosotros debemos entender que nuestro servicio y fidelidad es para Dios. Porque si Jesús estaba ayunando y estaba orando y llega el diablo y le dice: mira todos los reinos del mundo, esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor adorarás y a solo tu Dios servirás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es entregar nuestro servicio a Dios, porque Él lo merece. Porque a lo mejor era muy tentativo y a lo mejor así se nos presentan las cosas en el mundo. Mira, te voy a dar esto, mira, puedes obtener esto, pero tienes que dejar el primer lugar que le corresponde a Dios para entregarte tantas cosas. Pero ¿cuál es la resolución que tú y yo vamos a tomar? Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para el Señor. Todo servicio es para Él únicamente, para nadie más. Nos hemos convertido para servir al Dios vivo y verdadero. No nos convertimos para servir a otros dioses falsos, sino al único y verdadero Dios. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo nos convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ningún hombre sobre la faz de la tierra merece ser adorado. Lo repito, ningún hombre sobre la faz de la tierra merece ser adorado. La adoración es solamente a Dios y a nadie más. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando adoramos a otras cosas, ya sean ángeles, hombres, imágenes, estamos ofendiendo a Dios y Él es celoso. Hermanos, adoremos y sirvamos solamente a Dios. Número 3, debemos servir a Dios agradándole. Nuestro servicio a Dios debe ser con agrado a Él. Él demanda que le sirvamos con agrado, pero para poder agradarle a nuestro Dios, nuestro servicio debe estar basado en su palabra. Los israelitas debían de servir a Dios con integridad, agradándole en todo, pero para poder agradarle tenían que quitar los dioses que ellos tenían, porque Dios no se agradaba de esto. Vamos a leer Josué 24:14, por favor. Si alguien lo encuentra y lo puede leer con una voz fuerte, por favor. Josué 24:14. Solo quitando esos dioses podían servir con agrado a Dios. Yo pregunto en esta tarde: ¿qué es lo que necesitas quitar de tu vida para agradar a Dios?
¿Qué es lo que necesitas quitar de tu vida para agradar a Dios? Es aquello que le está robando el primer lugar que le pertenece solamente a Dios. Debemos de ofrecer a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia ante Él, porque este es un servicio que agrada a Dios y debe de ser en espíritu y verdad. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Nuestro servicio a Dios debe ser en espíritu, y para que Él pueda aceptar este servicio y Él se agrade de nosotros, porque de lo contrario Dios no va a aceptar nuestro servicio que ofrezcamos a Él. Vamos a leer Romanos 12:11, por favor. Romanos 12:11. Lo tenemos. Dice Romanos 12:11: en lo que requiere, ¿qué, hermanos? Diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Número 4: debemos ser diligentes en el servicio a Dios. ¿Qué es diligente? Pronto, presto, ligero. Dios demanda que nosotros seamos diligentes en su servicio, porque si no somos diligentes en el servicio para Él, de nada nos va a servir, ya que Él demanda diligencia en su servicio. Ahora, ¿en qué debemos ser diligentes? Primero, debemos ser diligentes en la oración. Debemos de ser diligentes en la lectura de la palabra, y debemos de ser diligentes asistiendo a la iglesia. Y si somos diligentes en estas tres cosas, vamos a poder tener armonía con los hermanos, porque debemos de ser diligentes en eso. Si oramos y leemos la Biblia y asistimos a la iglesia, vamos a ser diligentes en la predicación de la palabra de Dios. Porque si nosotros oramos, leemos la Biblia y asistimos a la iglesia, entonces vamos a ser diligentes en darles una buena enseñanza a nuestros hijos. Hermanos, ¿somos diligentes en la oración? Decía mi pastor en Saltillo: este silencio me mata. Hermanos, ¿somos diligentes en la oración? Porque si no lo estamos haciendo, en esta mediodía, a través de la palabra del Señor y a través de la predicación, Él nos está diciendo que debemos de ser más diligentes en la oración. Porque si usted ora, tiene una plática y un encuentro con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos doblado nuestras rodillas y no tenemos ganas? Eso es verdad. Así, hermano, usted no es santo porque no trae ganas de orar. No, porque soy humano. Pero mi convicción me dice que yo debo buscar a Dios en oración, porque cuando yo lo busco en oración a Él, Él me da fortaleza y me da. Y muchas de las veces me he hincado sin ganas, y así como, bueno, no, pero casi diciendo, bueno, me voy a hincar a ver qué pasa. Pero cuando empiezo a orar, empiezo un refresco en la presencia de Dios, que me hace ser algo que a veces no puedo ser como humano. Y como les he platicado una vez, en una ocasión tuve un problema muy grande. De un día para otro tenía una deuda que salió de la nada. No es que me gasté el dinero por hecho otras cosas, pero era tan grande el problema, yo tenía que cubrir eso, que estuve aquí más de 20 horas orando. Y gritaba y decía: Señor, no puedo, hermano, no sentía nada de la presencia de Dios. Y empezaba a orar y a decir: tengo esta necesidad. Y llegaba un momento en que, después de la desesperación, venía la poderosa presencia de Dios para ayudar.
oras, tú recibes respuesta de Dios. Y a veces las dificultades y los problemas no desaparecen, porque es la soberanía de Dios, pero hay una fuerza que nos levanta y nos ayuda para seguir caminando. Por eso debemos de ser diligentes al servir a Dios y buscarlo a través de la oración. Debemos ser diligentes en la lectura de la palabra, porque si usted ora, la oración te va a llevar a la lectura de la palabra. Y si tú lees la palabra, la lectura de la palabra te va a llevar a adorar a Dios. Y necesitamos ser diligentes ahora, mis hermanos, más que nunca, porque este mundo se está levantando de una manera tan fea que nosotros solamente para mantenernos firmes sí necesitamos de la oración, pero necesitamos el argumento de la palabra de Dios. Y por eso necesitamos ser diligentes en la lectura de la palabra de Dios. Y qué bueno que el pastor nos está insistiendo que traigamos nuestra Biblia, que no traigamos, como yo ahora traigo estos dos artefactos, porque me estoy cambiando de casa y no tengo unas cajas ahí, por eso no creen que estoy desobediente. Pero qué maravilloso es estudiar la Biblia. Los jóvenes, por favor, tomen la Biblia, léanla, porque es algo lindo y maravilloso. Debemos ser diligentes al leer la palabra. ¿Cuánto leen la palabra de Dios todos los días? Y el que no dijo amén está bien, pero a partir de hoy hágalo todos los días. Porque en la palabra de Dios encontramos cosas maravillosas. Debemos de ser diligentes asistiendo a la iglesia, porque aquí encontramos refresco para nuestra alma. Lo decía en la clase hoy en la mañana, muchas veces como humanos traemos cargas, luchas, dificultades, pero en ocasiones cuando solamente atravesamos esa puerta, algo maravilloso se siente en la presencia de Dios. Necesitamos, mis hermanos, orar, ser diligentes leyendo la Biblia y ser diligentes asistiendo a la iglesia, porque todo eso nos va a llevar a estar en armonía con nuestros hermanos. Cuando hacemos eso, nos va a inquietar a predicar la palabra de Dios. Y cuando tú ores, leas la Biblia y seas un fiel asistente a la iglesia, entonces podrás darle una excelente enseñanza a tus hijos. Y nosotros debemos ser diligentes en el servicio a Dios. No debemos de ser perezosos, sino diligentes en el servicio a Dios que nosotros servimos. La diligencia, mis hermanos, es muy importante para poder servir a Dios. Un servicio sin diligencia, sin prontitud, no vale nada. Seamos diligentes en las cosas de Dios. Seamos prontos para las cosas que Dios nos manda. ¿Cuántos quieren servir a Dios de mejor manera? Dios quiere que le sirvamos. Y es Dios quien nos demanda de cada uno de nosotros. Pero este servicio, para que pueda agradar a Dios, debe de ser con el alma y el corazón. El servicio que agrada a Dios debe ser solamente y únicamente a Dios. El servicio que le agrada a Dios es el servicio que es agradable a Él. El servicio debe de hacer con la actitud correcta. El servicio de Dios debe de ser con diligencia. Si fallamos en cualquiera de estos puntos en nuestro servicio a Dios, Dios no aceptará nuestro servicio, por muy sincero que sea, porque debemos entregarle a Dios lo mejor de nosotros. ¿Cuántos en esta mediodía quieren servir a Dios y quieren hacerlo bien? El servicio a Dios es con toda el alma y con todo el corazón. No podemos servir a nadie más. Nuestro servicio es únicamente al Señor. Mis hermanos, debemos de identificar esto y tenerlo bien claro, que nuestro único servicio siempre será para nuestro Dios, el Dios verdadero,
el que murió en la cruz, pero resucitó, el que por su gracia nos salvó. Debemos de seguir agradándole a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos dejar? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues entonces hagámoslo, porque como iglesia, porque como cristianos necesitamos entregarle un servicio de calidad a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y debemos ser diligentes, mis hermanos, en el servicio a Dios. Como dice por ahí, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así es que hoy tú necesitas doblar tus rodillas y buscar la presencia de Dios. Hoy tú necesitas tomar la Biblia y documentarte, porque es el argumento que te va a dar la solidez que tú necesitas. Tú necesitas asistir a la iglesia, porque es donde Dios nos habla. Entonces, en esta mediodía, yo les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y que por unos momentos, antes de orar, medites cómo es que tú estás sirviendo a Dios. Que tomes un momento y antes de orar medites cómo estás sirviendo a Dios. Que tú mismo digas la manera en que estoy sirviendo a Dios realmente le agrada. O sea, no estoy hablando de perfección, porque nadie es perfecto, pero muchos de nosotros hemos dejado de servir a Dios de la manera correcta. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasó la novedad. Con todo respeto lo digo, pero hay una frase que a mí me incomoda mucho cuando alguien dice, ay, es que anda en el primer amor, por eso está sirviendo. No podemos dejar que ese amor se apague. Pero ¿cómo es que tú estás sirviendo a Dios? Ya te da lo mismo venir a la iglesia, ya te da lo mismo orar, ya te da lo mismo leer la palabra. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Lo estamos haciendo de todo corazón? ¿O lo estamos sirviendo y decimos, no, al cabo, un pecadito más que Dios de gracia y misericordia me perdona? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Nos estamos en ocasiones postrando o sirviendo las cosas del mundo y hemos dejado de servir al Dios verdadero. Le dijo el diablo a Jesús, te ofrezco todos los reinos y postrado te adoraré. Es lo que a veces lo que el mundo nos ofrece. Una libertad que no es libertad sino libertinaje. Una manera de vivir que no va con los preceptos de Jesús, de Dios. Una manera de vivir que no concuerda con lo que nos dice la Biblia. Muchas veces no servimos a Dios bien, porque estamos dejando que todo eso entre en nuestras vidas. A veces decimos, es que aquellos se inclinan ante las imágenes y hacen. Es correcto, no deben hacerlo según la Biblia. Pero muchos de nosotros no nos inclinamos hasta esas imágenes, pero tenemos otras cosas que ocupan el primer lugar antes que Dios y no podemos desecharlos de nuestra vida. ¿Cómo es tu servicio a Dios? ¿Cómo está siendo tu servicio a Dios? Por favor, medítalo por unos momentos. Somos imperfectos, pero quizás este sea el momento de orar y decirle al Señor, tócame con tu presencia, porque yo quiero servirte bien. He dejado de orar. No me acuerdo, a veces
Lo que yo decía al inicio, tenemos necesidades, sí, las tenemos. Pero lo que esté sucediendo a nuestro alrededor no debe limitar nuestro servicio a Dios. Y yo sé que algunos experimentan pruebas más difíciles que otros. Pero hay algo que nosotros necesitamos hacer, hay algo que nosotros necesitamos entender, es que necesitamos servir a Dios en todo tiempo, en todo momento y en cualquier circunstancia. ¿Cómo está siendo tu servicio a Dios? ¿Cómo va tu servicio con Dios? ¿Cómo va tu servicio a Dios? ¿Lo haces con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿O solamente ese servicio quedó en el recuerdo? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Lo has reconocido como tu único Señor? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Eres fiel? ¿Eres fiel a Dios? ¿Cómo es tu servicio? El que te dio la vida, el que te salvó, el que es todo para ti, el que creó los cielos y la tierra. ¿Cómo es tu servicio a Dios? En lo imperfecto que tú y yo somos, ¿cómo es tu servicio a Dios? ¿Vives para agradarle a Él dentro de tu imperfección? Porque yo como hijo, aunque soy el más guapo de los tres, algunas veces fallé a mis padres y Él no dejó de amarme, pero en mi imperfección fallé por consecuencia de donde vivo. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Tropezamos en ocasiones porque es normal, porque vas por la vida, pero no puedes tú decidir servir a Dios de manera mal. Tú tienes que aprender a servir a Dios y servirlo de la manera correcta. ¿Y qué es lo que nosotros a veces estamos haciendo para que Dios no sea el primer lugar en tu vida? ¿Qué es lo que necesitas dejar? ¿Qué es lo que necesitas quitar? ¿Qué es lo que necesitas hacer hoy para que tu servicio sea de calidad para Dios? Yo creo firmemente que Dios con nosotros como iglesia ha tratado mucho, porque a pesar de que hay muchas pruebas, muchas necesidades en esta iglesia, también hemos visto el derramamiento de la poderosa presencia de Dios de una manera tan maravillosa. Y esta palabra no es una casualidad, es lo que el Señor quería que nosotros escucháramos hoy, que se quedara grabada en nuestro corazón, porque hoy en este día tú necesitas mejorar tu servicio a Dios. Tú necesitas orar, tú necesitas leer la Biblia, tú necesitas asistir a la iglesia, y cuando tú hagas eso todo lo demás va a mejorar. Pero si tú no oras, si tú no lees la Biblia, no puedes servir a Dios de la manera correcta. Es que yo te pregunto, ¿cómo está tu servicio a Dios? ¿Ya no estás enamorado de Dios? Porque ¿qué es lo que te hace hacer el amor? Todo. Cuando estás de novio, mi amor, no vengas porque hay un tornado. Aquí llevo paraguas mi vida, pero llego. El amor te hace hacer lo imposible. Tú necesitas buscar la poderosa presencia de Dios. Y en esta mediodía necesitas preguntarte, ¿cómo es mi servicio a Dios? Y así es que yo te pido en esta tarde que cierres tus ojos, ahora sí, levantes tus manos y abras tu boca